Jeremías 29, del 1 al 14. Y dice así, si tienen todos, por favor, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Vamos al 3. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Germanías, hijo de Hilsaías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esta carta decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11, un versículo que todos conocemos y manejamos al dedillo. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¡Wow! Es una historia realmente muy, muy interesante. El pueblo de Israel no pudo estar en la más peor circunstancia. Habían sido primero el Israel, porque ustedes saben que Israel y Judá se separaron, el pueblo hebreo se separó en dos. Israel, por causa de sus muchos pecados, fue primero llevado en cautiverio, y luego fueron llevados al cautiverio Judá, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y llegó el momento en que el mismo Dios dice: yo les hice ir a cautiverio por causa de la desobediencia de su pueblo. Él así lo dijo y lo manifestó. Incluso antes advirtió: miren que si ustedes no son obedientes, si no cumplen mis mandamientos, yo voy a tener que castigarlos, yo voy a tener que hacerlos llevar cautivo. Y eso es lo que sucedió en esos años en que cada rey de Judá hacía, dice, lo que bien le parecía y hacía lo desagradable a Dios, se iba empeorando la situación. Y en este cuadro, en este ambiente, en esta presentación de Jeremías 29, vemos que no podía estar más mal
Judá y Jerusalén que en estas circunstancias. Dice, toda la ciudad fue quemada, el templo fue quemado, la muralla fue quemada y a los que no le mataron, los llevaron cautivos y vivían deambulando alrededor de Babilonia. Y en ese peor momento, en ese momento más difícil, en que quizás, así como nosotros, ¿verdad? Estamos en los momentos, pasamos momentos muy, muy difíciles, por H o B motivo, ¿verdad? Viene una palabra. Viene la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es una palabra de esperanza. Es una palabra de fe. Es una palabra tierna de un padre que quizás en un momento dado se habrá dado cuenta de lo que estaban sufriendo su pueblo y se acerca a su pueblo con palabras de confianza, de esperanza, de fe y de amor. Y en esas condiciones, estaban cautivos y estaban sin esperanza, Dios se les acerca y le dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es como el papá cuando le castiga a un hijo, ¿no es cierto? Mi madre seguramente que cada vez que escucha cuando hablo yo de ella en el cielo, o se reirá o dirá, bueno, ahora cuando llegas acá te voy a estirar la oreja, ¿no? Ella me castigaba bien duro cuando yo hacía algo malo. No me castigaba por cualquier cosa. Me castigó 2 o 3 veces muy duro. Me daba paliza con una zapatilla de cuero, creo que todos ya saben el color y todo, y luego me hacía arrodillar sobre sal, si encontraba sal. Si no tenía sal, maíz era muy bueno también, ¿no? Y estaba en esas condiciones muy, muy duras, ¿verdad? Yo le rogaba para que no me castigue, pero ella lo hacía. Y me hacía aprender los principios del reino de Dios, porque no me hacía sentir que yo le estaba ofendiendo a ella, sino a Dios con mis actitudes y mi conducta. Pero no permanecía ese tiempo de dolor, de angustia mía, ¿verdad? Ustedes saben lo que es arrodillarse encima de sal. ¿Cuántos se arrodillaron encima de sal? A ver. Algunos parece que tenían su madre tenía la costumbre, ¿no? ¿No? Era terrible, ¿no? Un minuto uno no puede estar arrodillado encima de esa. Un minuto, ¿no? Así que ponía a un lado la rodilla, después ponía al otro lado y ahí andaba, ¿no? Y no podía estar en la peor de las circunstancias porque tenía el ojo de mi madre, el castigo, las amenazas y bueno, pero llegaba un momento. Ella me decía todo lo que tenía que hacer, tenía que pedirle perdón a Dios, etcétera, pero llegaba un momento en que como madre ella entraba en la puerta y me decía, ¿ya le pediste perdón a Dios? Y yo le decía, sí, porque era lo primero, ¿verdad? Para que, y yo esperaba que abra la puerta, que abra la puerta. Bueno, ¿le pediste perdón a Dios? Sí, le pedí perdón. Bueno, entonces pedime perdón a mí. Le pedía perdón a ella. Y entonces ella me decía, yo te perdono. Y me daba un abrazo. Ustedes no saben lo feliz que yo estaba. Era el momento más hermoso, hasta como que quería que me vuelva a castigar para vivir ese momento en que no me dejaba, como algunos padres hoy en día le dejan a su hijo, eso te pasa por esto, anda de acá, salí de mi vista. No, se acercaba, me abrazaba, me decía, te perdono. Y luego me hablaba y me decía, te castigo para que el día de mañana no seas un delincuente, no seas un estafador, no seas una mala persona, sino para que seas una buena persona. Por eso te castigo. Y todo eso conformaba como, aquí está mi madre. Esa situación, al transportarle en este escenario,
por eso me acordé de aquella vivencia. Dice, Dios, tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, el Dios de aquellos que aceptaron vivir la vida cristiana y caminar en los caminos de su reino. Ese Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé. No soy un tarado. No soy un masoquista. No quiero para nadie el mal. Es más, dice ese Dios, di a mi hijo para que él muera, para que vos no mueras. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Nos llena de tanta no sé qué palabra usar. Vos y yo sabemos nuestra vida. Dios también lo sabe. Vos y yo sabemos nuestro prontuario. Dios también lo sabe. A lo mejor ni tu propio cónyuge sabe en qué andás. A lo mejor ni tu propio padre sabe en qué andás. Pero Dios sabe. Y aún sabiendo, Él dice, fulano de tal, yo tengo planes para vos. Señor, ¿cómo vas a tener planes? Mira cómo estamos. ¿Dónde están tus planes? Yo tengo planes. Dios tiene planes. Porque Él es el Dios de la esperanza. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Aleluya. ¿No es cierto que muchas veces nos sentimos desanimados porque venimos a ese Dios de esperanza? Reconocemos su obra en la cruz por nosotros, pero por causa de distintas circunstancias hacemos lo malo. Por la iniquidad o por la concupiscencia que hay en nosotros, hacemos lo malo. Y venimos otra vez al Señor y nos arrepentimos y sentimos que Él nos perdona y nos levanta y volvemos a hacer lo malo. Y volvemos a hacer lo malo. Por más buenas intenciones, yo creo que nadie se levanta a la mañana y dice, hoy voy a pecar. ¿No? No. Hoy voy a gritarle a mi esposa. Hoy voy a patearle al perro. Nadie se levanta así. Pero en nuestra humanidad estamos casi luchando entre el bien y el mal. Y nosotros como hombres juzgamos. Por lo general, algunos padres le dicen a sus hijos, vos ya no vas a cambiar más. Wow. El padre le está transmitiendo al hijo el futuro del hijo. Tu cónyuge te puede decir, ¿cuántos años estoy orando por este güey corneta? Y cuando hablo con él, le saco en cara todo lo que él es.
inútil, no es el sacerdote de la casa, sos el peor de todos los maridos, ojalá me hubiese casado con el primer novio que tenía. No sé si alguien se animó a decirle eso a su marido. Le estamos traspasando el futuro. El futuro. Wow. Dios, sin embargo, a ese pueblo que fue desobediente y fueron llevados a Babilonia, les cuenta su futuro. Y el futuro es este. Yo tengo buenos pensamientos acerca de vosotros. Decir al que está a tu lado, Dios tiene buenos pensamientos. Yo no te soporto, pero Dios por lo visto te soporta y tiene buenos pensamientos hacia vos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo tengo pensamientos de paz. En algún momento dado va a parar, se va a acabar el conflicto entre vos y yo, entre el bien y el mal. En algún momento, y yo te prometo, dice el Señor, porque lo dice con profecía, viendo el futuro, ustedes van a volver. Ustedes, vos, yo, vamos a recuperar la imagen de Jesús. Vamos a volver a tener esa suma comunión con Él. Y Él me va a amar de tal, o sea, yo voy a sentir el amor de tal manera, con tanta intensidad, como en el principio cuando nos creó. Para eso es una palabra de fe, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Decir al que está a tu lado, Dios tiene pensamientos buenos para vos. Cuando Él promete, me meto en el segundo punto, apenas de refilón para luego en otra oportunidad seguir. Acá dice, yo los haré volver. Pero mientras están en cautiverio, dice, edifiquen casa, planten, cásense, tengan hijos. Eso se cumplió. Literalmente se cumplió. Pero se cumplió en ese momento, 70 años después se cumplió. Pero también se cumplió en el siglo XX. A partir de los años 30, cuando los judíos empezaron a volver a sus tierras, o sea, a su tierra, a Palestina, y volvían a la tierra que Dios le había prometido, ustedes saben que en cautividad, aquí estos judíos, en este escenario de Jeremías 29, dice, ellos prosperaron. Y cuando volvieron a Jerusalén, volvieron prósperos. Y en algunos periodos, algunos edificaron otra vez las murallas, otros reconstruyeron el templo, reconstruyeron la ciudad. Venían prósperos, trayendo incluso bienes materiales. Y ustedes saben que los judíos desparramados por todo el mundo prosperaron fuera de Israel. Ellos empezaron a crecer y multiplicarse en todo el mundo. En cada país donde usted va, hay un judío ahí. Como mínimo uno. Y prosperaban ahí. Y Dios les bendecía ahí. Y se multiplicaban. Hoy en día son los dueños de los bancos. La economía mundial está a cargo de los judíos. Pues que prosperaron.
Yo no sé si son buenos o no. Lo único que sé es que este versículo me abre los ojos y dice, aquel con quien yo hice pacto, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, porque quiero bendecirles y quiero que sean los mejores. Amén. Aleluya. Y ese es el pacto. En el 48 se volvieron a independizar y se volvió a declarar el Estado de Israel. 48, 2018 son ¿cuántos? 50 años, 60 años, 60, 70 años. 71 años tiene Israel. Tiene el ejército más grande. Se autoabastece. Y todo eso lo tienen y lo hacen. Son los mejores cerebros. Lo tienen, lo hacen y son. Porque creyeron en la promesa de Dios en la peor condición en que estaban viviendo. Termino. En el domingo que habíamos visto la historia de Abraham e Isaac, cuyo mensaje y video lo tiene Lucas, creo que él va a levantar ¿o ya levantaste? ¿Todavía no? Ya. Pídanle a él o que levante. Hagamos hoy le démosle unos sanguchitos ahí para que levante y para que ustedes puedan ver. Dios es un Dios de lo imposible. No importa tu estado. ¿Tiene sentido ahora esa palabra? No importa en el estado en que estás. Puedes estar en el peor de los momentos, en el peor de los estados, en la peor crisis, ya como que miras atrás y no hay nada acá, ni allá, ni adelante, ni atrás, ni arriba. Parecería que todo está terminado. Ahí se aparece Dios y dice, yo tengo planes para vos. Yo te deseo el bien y no el mal. Yo tengo pensamientos para vos. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? Nosotros muchas veces nos dejamos engañar por el enemigo. Estos profetas que estaban ahí con ellos decían, ustedes son culpables de que se están acá. Es cierto, pero en vez de alentarlos, los desanimaban. Y vivían ahí sin nada, esperando qué va a pasar de nosotros. Sin embargo, Dios en su amor les visita y les da la fórmula. Les dice el futuro. Tengo pensamientos de bien, de paz. Pero les da el proceso. Versículos 12 en adelante. Y dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Aleluya. Cuando vos te das cuenta que Dios tiene un plan, que Dios tiene un futuro, de eso se trata nuestra vida. Nadie vino a esta vida con la autosuficiencia diciendo, yo sé lo que voy a hacer de mi vida. No, no sabes. No sabes. No sabes ni siquiera qué va a pasar en el siguiente minuto cuando sales afuera. No sabes. Solo Dios sabe. No practicamos clarividencia. No practicamos adivinación. Nosotros tenemos que practicar, ver, oír y analizar lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Amén. Y estando en la peor de las condiciones, entonces el Señor le da la fórmula y le dice, invóquenme, vengan, oren y yo les voy a oír.
y me buscaréis y me hallaréis. O sea, Dios no está jugando a las escondidas contigo. Él dice, me van a buscar y me van a encontrar porque ustedes lo van a hacer de todo corazón. Aquí implica no solamente una acción, sino una actitud. Muchas veces nuestra actitud es de desánimo, sin esperanza, no tenemos fe. Señor, acordate nada de mí, no tenés misericordia, ¿verdad? Hay gente que vive así. Porque parece ser que el chip de su futuro todavía no está acá. Decirle al que está a tu lado, ponete el chip de tu futuro. Ponete el chip de tu futuro. Si te pregunta, ¿cuál? Porque hay algún despistado, decirle Jeremías 29:11. Yo sé, dice Dios. Entonces, si vos sabés lo que yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer si vos sabés mi futuro? Bueno, vengan, invóquenme. ¿Quién quiere? Invóquenme. Oren. Y yo les voy a escuchar. Porque como sé el futuro de cada uno por nombre y apellido, tu futuro, el futuro de tus generaciones, de tus hijos, de tus nietos, etcétera, etcétera, Él conoce. Entonces el proceso es venir, invocar, orar, buscar de todo corazón. Y luego remacha diciendo, y seré hallado de vosotros, y haré volver vuestra cautividad, y les reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Decirle al que está a tu lado, tu futuro está sellado. Decirle, por favor, tu futuro está sellado. No por Satanás. Satanás cree que tu futuro, que tu vida va a ir de desgracia en desgracia. Pero es que a veces la vida nos trata así, ¿no es cierto? Salimos de una, entramos en otra, salimos de una, entramos en otra, salimos de una, y eso nos desanima de tal manera que empezamos a no creer el futuro que Dios tiene destinado para nosotros. Dios quiere que tú creas esta palabra. Amén. Decirle al que está a tu lado, cree. Jeremías 29:11, cree. Vamos a hablar en otras oportunidades de algunas otras cosas que tenemos que hacer dentro de ese proceso. Pero por ahora y para esta semana y las siguientes, ustedes deben creer. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Los que están ahí desanimados, los que están desesperados, empiecen a declarar, Señor, ¿cuál es el plan para mi cónyuge? Yo voy a creer, Señor, yo creo. Mi cónyuge va a ser santo y no voy a hablar más palabras mentirosas que el enemigo me hace creer. Este tipo ya no cambia más, o esta tipa ya no cambia más. Este hijo que tengo, Señor, pucha, está. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o a Satanás? Entonces empieza a proclamar lo que Dios dice de cada uno. ¿Van a hacerlo? Claro. Empiecen a proclamar, a creer, a meterse.
Pero estamos en cautividad, somos pobres. Pero tengo un problema, mi hijo está en esto, mi hija está en esto, mi familia está en esto, mi economía está en esto. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué futuro tiene Dios para vos? Un futuro de bien, maravilloso, glorioso, poderoso. Y vos y yo tenemos que empezar a creer, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando Abraham le llevaba a su hijo, ustedes van a ver en la prédica del domingo pasado, anterior, le llevaba a su hijo. Sus dos acompañantes se despidieron de él y Abraham le dijo: vamos a subir a sacrificar a Dios y volveremos. Supuestamente él iba a volver solo porque le iba a sacrificar a su hijo. Y volveremos, fe, porque Abraham le creyó a Dios y Dios le transmitió sus planes. Le dijo: Abraham, yo haré que tu descendencia sea como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y él le creyó a Dios. Abraham, padre de la fe, estaba por ir a matar al único que podía hacer que se cumpliese esa palabra que Dios le dio a Abraham. Él podía como humano decir: bueno, era un sueño, era una ilusión, había sido que ese Dios es un Dios que no tiene palabra, dice una cosa hoy, mañana dice no. Él podía decir eso. Pero aún en medio de su shock, él dice: volveremos. Y a su hijo le dijo: no te preocupes, hijo, porque Dios te va a resucitar. Aunque muera Isaac, Abraham creyó que Dios le iba a resucitar. Y entonces no importa que estés muerto, no importa que estés totalmente fundido, no importa que estés totalmente ahí en el pozo, en el último subsuelo. Invoca al Señor y decile: Señor, ¿te acordás de los planes que tienes para mí? Yo vengo a ti a invocar tu nombre. Y el Señor te va a sacar. Y vas a ir viendo la mano poderosa de Dios en cada circunstancia de tu vida. Inclinen sus rostros, por favor.